Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Un Bien. gusto escucharte y bueno, que me hayas llamado. No, sí, un placer porque además creo que estoy hablando por mí y por mucha gente que sufre ansiedad. En principio, ¿cómo definirías la ansiedad? Mira, la ansiedad generalmente podemos definirla como ansia de devenir, es decir, como esa inquietud que te produce el futuro, lo que viene, que puede ser casi ya en el presente, como un futuro súper inmediato, o algo que va a ser más adelante, ¿no? Pero siempre tiene que ver con una reacción o una respuesta a algo que va a acontecer, ¿no? Medio como a corto o plazo. O mediano plazo, en el futuro, plazo. que te puede Claro. llenar de sensaciones negativas y hasta podés tener, no sé, hasta un ataque de pánico, quiero decir, no Sí, quiero pero exagerar, no igualmente- quiero exagerar, pero... Pero igualmente, Romy, tengo que ser justo. Sí. Tengo que ser justo y salir un poco en defensa de la ansiedad. Ah. La ansiedad también es buena. Es La adaptativa, ansiedad también es buena claro, y necesaria. para algunos momentos. Para muchos momentos. Ajá. Es decir, el tema es cuando uno, digamos, pierde ese equilibrio en relación a lo que la situación te demanda de ansiedad. Pero, por ejemplo, la ansiedad para preparar un programa tuyo, la ansiedad para un jugador de tenis para entrar Sí. al court a jugar un partido, la ansiedad del bebé por el pecho de la madre cuando siente hambre y empieza a jugar con la boca para hacer como succión. Esa ansiedad es saludable y todo el tiempo es necesaria, digamos. El problema se empieza a producir cuando la ansiedad, sube en intensidad y cuando ya se empieza a transformar como en una modalidad como un poco repetitiva en la persona, sobre todo para lograr control de las cosas, como que de alguna manera te vas como poniendo un poquito adicto a controlar y que las cosas sean como vos querés que sean, ¿no? Imposible. Ilusión de Claro, control, sesgo claro. cognitivo, imposible. Tal cual. Imposible. Sí, y cuando te pones a pensar además en cosas que podrían pasar, pueden pasar o no, y a intentar buscar soluciones que no están a tu alcance en el momento, y eso te llena de emociones negativas, digamos. Tal cual, eso va ocurriendo, ¿no? Es como que va, porque podemos definir entonces la ansiedad como una activación corporal y mental para dar respuesta a una situación que viene, se está por presentar o más adelante, y entonces la activación puede ser saludable o puede ser una activación que te va generando cambios físicos. La ansiedad tiene mucho que ver con los cambios físicos, ¿no? Hay muchas personas rápidamente al escuchar esto se van a ver identificadas, cerrazón de garganta a veces, molestia en el pecho o en el estómago, calor o frío, muchas sensaciones que pueden aparecer, y bueno, ni hablar en el pánico, y después la cuestión mental, ¿no? La aceleración y en algún punto, en algunos momentos, como esto que se llama el wandering mind o mente que divaga. El ansioso empieza como a generar mucho movimiento tensional y le cuesta enfocarse, por eso que decías vos, técnicas que te ayudan a enfocarte a veces te ayudan a disminuir la ansiedad, ¿no? Claro, sí. También hay temperamentos, ¿no? Hay Sí. gente que naturalmente es ansiosa, Claro. yo, y gente que no es ansiosa. Totalmente, por eso diferenciamos nosotros entre el estado y el rasgo. El estado como un momento de ansiedad, que es lo que veníamos diciendo un poco antes, que puede ser en muchos casos saludable, o por ejemplo antes de entrar a un examen, ¿viste? Es como un estado, y el estado generalmente no es tan duradero. El problema después se empieza a producir cuando uno lo va convirtiendo en un rasgo, ¿no? Un rasgo sería como que por default estás ansioso. Claro, Como porque que sí, o sea, no importa qué arranca esté el día viviendo. y ya estás medio ansioso, Claro. ¿viste? O rápidamente vas como montándote sobre la ansiedad. Claro, porque Eso además sería sí, un es rasgo. muy malo porque por ahí estás viviendo un buen momento, ¿no? Yo estoy ahora conversando con vos de un tema que me interesa, en un programa que me gusta, etcétera, etcétera, pero si me pongo a pensar en todo lo que tengo que hacer a la tarde, que por ahí me va a demandar un estrés X y qué sé yo, ya me arruiné el momento presente de ¿entendés? Tal cual. Eso es el muy problema de la difícil. persona ansiosa, empieza a salpicar y que picotea el día mentalmente. Picotear el día es muy bueno, es eso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Y sobre todo con un sesgo negativo, es decir, no es que picotees el día y te llenas de energía porque decís, ay, a la tarde, qué bueno, voy a hacer esto, me toca nadar hoy. No es que haces eso tanto, sino que vas picoteando con un sesgo medio negativo, ¿viste? Como anticipándote a lo malo que te va a ocurrir. Sí. Ese Ahora, es un tema también con la ansiedad, que generalmente son cosas más de sesgo negativo, ¿no? De cosas que te pueden pasar, porque es como que el cerebro está tratando de protegerte de que no te ocurran cosas que vos no querés que ocurran, ¿no? ahora Martín, Victoria da Costa te saluda. Hablando de lo que vos estás diciendo, qué importante que es el circuito cerebral que se activa,
para también descargar esta ansiedad y también descargar, o sea, que no devenga en estrés, porque ¿qué pasa? Uno está viendo que el consumo de ansiolíticos, lo dicen los especialistas, está subiendo, y en realidad la ansiedad se puede controlar sin medicación, decime vos que sos instructor de mindfulness, y también, o sea, distinguir cuándo la ansiedad es normal y cuándo no, porque vos decís, obviamente ansiedad tenemos todos, pero cuándo, Claro. poder distinguir cuándo la ansiedad es normal y cuándo no. Claro, sí es cierto eso que decís y sí, la ansiedad es algo que es bastante manejable en la mayoría de los casos sin necesidad de medicación, en muchos casos, incluso te diría que hasta a veces en el pánico, nosotros cuando hemos trabajado con ansiedad, no solo desde el mindfulness, sino especialmente de algunas técnicas más cognitivas, se mejora mucho, pero a veces sí es cierto que es necesario cierta dosis de ansiedad en algunos tratamientos, la medicación es necesaria, ¿no? Para controlar esos estados. Pero sí es cierto que la ansiedad puede ser manejada. Sobre todo nosotros decimos, el concepto nuestro es generar un ecosistema más saludable, un ecosistema que de alguna manera te permita ir como manejándola mejor, pero también es cierto que es necesario como ir reconociendo esa ansiedad que uno tiene, reconociéndola y aprendiendo a modificar patrones mentales, ¿no? Porque también lo que puede pasar es que una persona parece que es muy buena para manejar su ansiedad, pero en realidad empieza a construir un ecosistema que está como compensando todo el tema de la ansiedad, ¿no? Estás tomando café todo el tiempo, estás, no sé, haciendo cosas continuamente sin poder parar, vas al gimnasio Claro. y te rompes. Hay muchas personas Yo que estoy en esa, pero lo considero una bendición, ¿viste? Ay, La gimnasia es necesaria, por ejemplo, es me baja superbuena, mucho, me baja mucho. pero algunos lo utilizan como mecanismo exclusivo para compensar la No, ansiedad. no puede ser el único porque además te terminas lastimando, Claro. digamos. Yo hago mucha cinta y noto que la endorfina me tranquiliza y qué sé yo, pero hay que tratar de hacerlo con cuidado. Claro, y eso, por supuesto, integrarlo a una serie de otras vivencias. Perdóname, que pero son- además no puedes vivir todo el día en el gimnasio. Todo el día. Exacto, bueno, por eso en la el pandemia, gimnasio. por eso en la pandemia en esas personas que son un poco adictas a veces al gimnasio para compensar la ansiedad, se produjo un gran problema. Mucha gente, ¿no? Yo tuve personas que un poco se desbalancearon porque no podían ir al gimnasio. Ujú. Sí, claro. Pero yo creo que es muy bueno el ejercicio físico para regularla, pero que no sea un mecanismo exclusivo, ¿viste? Que no sea solo eso lo que te ayuda a vos a regular la ansiedad. Creo haber entendido, yo leí tu libro hace muchos años, pero creo que me quedaron muchas cosas. Una de ellas es que digamos, el remedio más inmediato y más al alcance para la ansiedad es estar en el presente. Ujú, sí, ¿Sí? porque justamente eso sería como el antídoto, ¿no? El El estar en antídoto, no me presente. salía la palabra. Sí, por eso hay varias cosas que hacer. Por un lado, lo primero que hay que hacer, y esto es como súper importante y no se dice mucho, hay que aprender a aceptar que uno tiene ciertos niveles de ansiedad que no son tan saludables. Ujú. De poder como reconocerla y no querer salir de ese estado inmediatamente. Como que uno a veces lo que hace cuando se siente así es rápido comer algo, rápido tomar algo, Sí. rápido hablar con alguien. Sí. Es decir, uno busca querer salir inmediatamente. Hay que aprender a tolerar, nosotros decimos esto, la incomodidad física que a veces produce la ansiedad, ¿no? Sí. En todas sus manifestaciones, como decíamos antes, tensión, viste, sudoración, calor o frío. Hay que aprender a tolerar eso primero. No quiere decir que eso signifique que no queremos cambiar, ¿no? Pero si no toleramos primero la incomodidad esa, vamos a estar escapándole todo el tiempo. Todo a la el tiempo. ansiedad. Y una vez que empezamos a aceptar eso y a tolerarlo, tenemos que empezar, como decíamos antes, a construir patrones mentales más saludables, entre los cuales esto de estar en el presente es clave, estar más focalizado en el presente, y sobre todo lo que mindfulness ayuda mucho y que se viene trabajando mucho, es esto de disminuir lo que te decía antes, la mente que divaga, porque se dice que nosotros estamos divagando y pensando en cosas no tan importantes y intrascendentes, digamos, más del 50% en el tiempo nuestro en el día. Y que de ese tiempo, el 90% de ese tiempo es para pensar en cosas que son las mismas. Es decir, Y no es que por lo positivas, menos- claro. no es que por lo menos vos estás divagando y pensando en cosas distintas, ¿viste? Como creativamente. No, Estás en un pensando en los círculo. 2 o 3 temas de siempre. No sé, tus temas que son Sí, económicos, sí. aspecto físico, si te quieren o no te quieren, el trabajo, la economía. Y vos tenés 2 o 3 temas que cada uno tiene los propios, que son caballitos como de batalla, y das vuelta el 90% del tiempo que estás divagando en esos temas todo el tiempo, ¿no? O sea,
fíjate la cantidad de energía que se pierde, ¿no? Un montón. Y ninguna solución, ¿eh? Y sin solución, claro, porque ese es el tema. La ansiedad, cuando uno piensa mucho, la función que tendría sería encontrar soluciones nuevas a problemas que uno tiene, y a veces funciona. Pero cuando vos tenés un pariente enfermo, por ejemplo, ¿qué podés pensar que sirva para esa persona, digamos? La realidad es que está en manos de los médicos, en manos de la ciencia, de la medicina. También es una cuestión personal de su salud, de su posibilidad de resistir o su resiliencia, lo que sea, pero no está nada en tus manos. Si vos seguís pensando en eso todo el tiempo, entonces hay mucha pérdida de energía, ¿entendés? Sí, energía que necesitamos para funcionar. Martín, me acuerdo que en una época trabajabas, no sé si seguís trabajando en INECO, y había talleres de 8, me acuerdo que yo quería hacer uno, de 8 semanas de duración. ¿Hay alguno por delante? Propio. ¿Tenés un proyecto propio? Que se llama TYB, que es de Train Your Brain, ¿no? Entrena tu cerebro. Y bueno, entonces nosotros tenemos proyectos que hacemos programas y hacemos actividades de ese tipo relacionadas con el manejo del estrés y la ansiedad. Y eso quería decir que habían dicho recién tu colega hace un momento, me pareció súper importante, que cuando la ansiedad es mucha, genera y siempre termina como desembocando en 2 lugares, en el estrés y en la depresión. Y te iba a decir que la depresión es la contracara de la ansiedad. Es la otra cara de la ansiedad. Cuando estás muy pasado de ansiedad, terminas o estresado y muy probablemente con depresión, ¿no? O síntomas así depresivos. Martín, te hago una consulta que nos hace un oyente. ¿Hay tipos de ansiedad de acuerdo a la edad? Buena pregunta, ¿no? Hay como edades en las cuales uno está como más, a veces, más vulnerable a cierto tipo de ansiedades, pero, por ejemplo, el pánico suele arrancar entre los 18, 20 hasta los 30, 35, es como la edad más, es la que ocurre más. Después, no sé, por ejemplo, la ansiedad social, que es esto de no poder relacionarte fácilmente con las personas porque te cuesta cuando te miran. Eso puede arrancar más en la adolescencia. Después, esta ansiedad más vital relacionada con tu vida, con cuestiones de la vida y eso más en la adultez. Pero en general depende mucho también de la persona, ¿no? Sí. Como vulnerabilidad por la edad también hay, una cosa así, pero y por etapas de la vida, como la adolescencia, te decía, como momentos en los cuales uno está desarrollándose laboralmente, cuando te retiras o te jubilás. Sí, claro. Hay momentos así como más de ciclos vitales también, ¿viste? Sí. Te quería pedir por último, para todos los que están escuchando la entrevista, un sitio o algún lugar donde leer tu propuesta, este camino que abriste, y que puedan empezar a interiorizarse sobre esto que si uno lo dice, por ahí el oyente no sabe ni cómo se escribe, mindfulness, atención plena, pero para que puedan indagar un poquitito. Sí, mira, la página nuestra es Train Your Brain, ¿no? Entrena tu cerebro, Train Your Brain. Train Your Brain, se escribe .com.ar. Ahí, por ejemplo, tienen material para empezar a ver, entrevistas mías en YouTube, en algunos programas, así que ese lugar está bueno para algunos. Espero que esté la que te hice hace tantos años. No, fíjate, creo que está, fíjate. Ojalá. Subila, si no, Martín, porque acá me matan. Ay, bueno, muchísimas gracias por esta charla. Creo que son temas de utilidad, ¿no? También vivir en capitales, ciudades capitales, es distinto que vivir en provincias, sí, y bueno, hay un montón de diferencias. ¿Ah, sí? Ahí está otro mito. Yo que viví en zona rural, por ejemplo, hay otras ansiedades que tienen que ver, por ejemplo, a veces el chacarero con el tema de la lluvia. Bueno, esa es una ansiedad increíble el tema de la lluvia, por ejemplo, cuánto llueve, el tema del control. Acuérdate que yo te decía que el control es clave y, por ejemplo, el chacarero está muy pendiente de la cantidad de agua que cae, cuándo cae, cómo cae. Yo creo que es como universal la ansiedad, no creo que tenga una cosa así más de... Las urbes pueden tener más como un tipo de estrés ansioso, ¿no? De algunas cosas puntuales, como los medios de transporte y toda esa cuestión más, o estar en la calle con los ruidos. Pero en el campo o en las zonas rurales yo te digo que hay mucha ansiedad también, mucha ansiedad. Mira vos, sí, es el prejuicio de uno. Tal cual, hay un poco un mito ese que no hay, Muchísimas gracias por la charla, por explicarnos y por derribar los mitos, Martín. Muchas gracias, Romeo. Un abrazo a ustedes y que tengan lindo día. Un abrazo. Martín Reynoso es psicólogo y especialista en atención plena o mindfulness. Los que quieran empezar a interiorizarse de esta técnica pueden ingresar a www.trainyourbrain.com
Train Your Brain, entrenatucerebro.com.ar, creo que es.